Buenas tardes, compañeros. Episodio 17, temporada 3 de A Fondo con Susi Aranda y su servidor Valdemar Coronel. Nos tienen abandonados por ahí los otros compañeros ya de varias semanas, pero los vamos a presionar. ¿No, Susana? ¿Cómo estás? Hola, Valde, muy buenas tardes a todos. Como todas las semanas nos da gusto estar aquí. Claro que les mandamos un saludo muy afectuoso a toda nuestra audiencia y a los compañeros que pronto estarán aquí con nosotros. Exacto. Bueno, pues hoy tenemos dos temas económicos. Vamos a empezar con el primero y vamos a hacerlo más rápido porque si no, luego no nos alcanza el tiempo, ¿no? Para ver dos temas. El tema del señor Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Digo, recordemos este señor que es una persona con un carácter muy peculiar, además misógino, que ha tenido varios pleitos ahí con varias personas, varios funcionarios, varias funcionarias en específico, una en especial de la 4T, a la que estuvo atacando por su constitución física, en este caso la ex senadora y ahora secretaria creo que de las mujeres, Citlali Hernández, ¿no? Así Pues, es, sí, este personaje, además de ser famoso desde antes por cuestiones del fútbol y cuestiones de una televisora que adquirió a un precio de ganga precisamente del gobierno, como se hicieron los negocios desde hace muchos años, bueno, no obstante, además de ser o de poder haber sido un gran negocio, este señor además, para ganar más dinero, pues empezó a hacer algunas prácticas fiscales, ¿no? A eso que le llamamos los fiscalistas, lo que es la planeación fiscal, ¿no? Hay una planeación fiscal que, bueno, puede decirse que se puede hacer de una manera decente, sin caer en las prácticas de la elusión o la defraudación fiscal, ¿no? Este personaje, al parecer, digo, no está muy claro ahí el asunto. Sus estrategias fiscales han caído en lo que es la defraudación fiscal. Recordemos una cosa, el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que todo mundo que ejercemos alguna actividad empresarial y aunque no la ejerzas, si eres un trabajador formal, pues nosotros tenemos que pagar ese impuesto que va sobre las utilidades, es decir, sobre las ganancias que ganamos. Pero cuando tú tienes una empresa, Susana, y tienes empleados, la ley te dice, la ley del impuesto sobre la renta te dice que tú le tienes que retener impuestos a tus trabajadores, ¿no? Entonces este señor se la ha pasado desde hace muchos años diciendo que él sí paga impuestos, ¿no? Que sí paga sus impuestos y que sí los paga y presenta que dice, mira, este año pagué tantos de impuesto sobre la renta, nada más que lo que presenta son las retenciones que le hizo a sus trabajadores y el poco impuesto sobre la renta que le sale después de sus prácticas de evasión fiscal, ¿no? Entonces, aparentemente dice que él sí paga, ¿no? Pero es como si yo tengo 10 empleados que a todos les retengo 1,000 pesos de impuesto sobre la renta y voy y los entero y digo, miren, yo sí pago, ¿no? Pero por acá estoy metiendo deducibles que no tienen nada que ver con mi actividad y resulta que yo no pago lo que tendría que pagar, ¿no? Entonces, en pocas palabras, pues no paga. ¿Qué sucedió aquí? Pues a sus dos empresas, Electra y Salinas y Rocha, al parecer, pues les cacharon algunas actividades indebidas, precisamente de planeación fiscal. Les determinaron sus diferencias, ¿no? Y ahí empezó el pleito. Por ahí había un análisis que se hacía por ahí de alguien que nos mostraba que se habían presentado bueno, prácticamente 50 medios de defensa para tratar de irte llevando este tiempos y más tiempos y más tiempos en las resoluciones, incluso por el monto de la deuda que al parecer andamos por ahí de los 70,000 millones de pesos, pues obviamente ya estamos en un momento en donde pues entra este tipo de asuntos en una relevancia para la Corte que obviamente atrae los asuntos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Los atrae la Corte junto con los ministros que todavía están ahí, que todavía no se han cambiado, y ellos pues guardaron ahí abajo del escritorio los asuntos hasta que hubo presión gubernamental, ¿no? Donde, a ver, oye, pues ya analicen los asuntos, pero al cabo de varios años, pues todavía no se resuelve y prácticamente ya estando a la vuelta de la esquina la toma de posesión de los nuevos ministros, pues no se ha resuelto y ya lo resolverán los nuevos ministros de la Corte, ¿no, Susana? muy clara tu explicación y sí, estamos esperando que entre la nueva
la nueva corte para que pueda resolver este caso, sobre todo a favor del pueblo, porque tú te imaginas lo que se puede ejecutar en obra pública con 70,000 millones de pesos. Wow, estaríamos hablando de hospitales, escuelas, vialidad, Del Batán. ándale. No, 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 no. Es Dos un, es, Batán. es un gran fobaproa lo que tenemos ahí, ¿no? Una deuda millonaria, que hay datos tan duros como que si él pagara esta deuda, se quedaría de toda su fortuna solo con 1,000 millones de pesos. Pobrecito. Porque Pobrecito, ¿no? Oye, fíjate qué bueno que tocas ese tema. Mira, esto hablando de lo del Batán, y qué bueno que sale esto a colación. Las deudas de este señor, pues obviamente son de sus empresas grandes, Electra, Salinas, TV Azteca, ¿no? TV Azteca que incluso es una empresa que prácticamente está en quiebra, ¿no? Es más, no nada más se nota en la Bolsa de Valores mexicana donde cotiza esta empresa, donde se ven sus números ya rojos, ahí puedes ver tus estados financieros y tú ves claramente que es una empresa prácticamente en bancarrota, no de ahorita, ya de hace 5, 6, 7 años. Ahora, aquí el asunto importante es ve este modelo de negocio, ¿no? El modelo de negocio de Salinas, de Carlos Salinas Pliego es, crea su banco, ¿no? Entonces, de su mismo banco, le presta a la gente que le compra en sus negocios, ¿no? Que les compra caro, cosas de mala calidad, pero también les presta en pagos chiquitos, ¿no? Bueno, pues no es otra cosa lo del Batán, que es exactamente lo mismo. Invitas a un banco a que te preste dinero, ¿no? Gana el banco y ganas tú, hinchas los precios y después págamelo poco a poquito y así te sangran totalmente el presupuesto, ¿no? Esa es la misma mecánica. Estamos hablando de pues yo no diría de un Fobaproa, yo diría más bien de un negocio de pagos chiquitos de usura, totalmente usura. así es, Salinas Pliego es el gran usurero de México, ¿no? Ujú. Que siempre hace un llamado a que todos sus deudores le paguen, porque el pueblo de México paga y es muy pagador, dice en sus declaraciones. Pero fíjate que algo que se le nota siempre a Salinas Pliego, que es un hombre que tiene dinero, pero lo ha hecho a costa, pues, de la miseria de que creó el neoliberalismo en México por muchos años. Claro que todos los que compran en sus tiendas es porque no había otra forma de adquirir un electrodoméstico, un colchón, un comedor, lo que era necesario, ¿no? Era lo que se ofertaba, bueno, a pagos chiquitos y te ponía ciertas condiciones para que lo pudieras pagar y al final de cuentas le terminabas pagando 3 veces más. Eso aparte pues es parte de un modelo económico, como dices tú, ¿no? Que la mayoría del pueblo, pues tenía en ese momento como una propuesta para adquirir algunos bienes. Recordaste algo bien, bien interesante, el modelo de los bancos. En, en el sexenio de Andrés Manuel, antes de crear el Banco del Bienestar, él le ofreció a Salinas Pliego a que usáramos su banco Te su va a hacer un banco pacto con el diablo el presidente. para no tener que hacer el gasto de hacer los bancos, ¿no? O sea, le estaba ofreciendo un negocio, porque Andrés Manuel argumenta que había que llevar el medio del banco hasta la última ranchería del país para que la gente pudiera cobrar, ¿no? Y él iba a ser el directamente beneficiario con esas transacciones. Y no quiso porque se le hizo poca cosa ayudar al pueblo de alguna manera, siendo que él ya tenía cierta infraestructura, que iba solamente a invertir un poco más, ¿no? Sí, Pero pues no tiene pero no, fíjate que él es empresario, pero no tiene tanta visión porque el ego, el el hecho de sentirse poderoso e intocable en este país, pues lo ha llevado a perder el raciocinio, ¿no? De hecho, él piensa que el mundo de ahora pues es X y ahí es donde tuitea todas sus ideas mal planteadas y mal enfocadas, ¿no? Como llamar de muchas maneras a las mujeres
de una forma muy misógina, que la verdad es que a mí hasta pena me da comentarlo, pero es realmente aberrante, ¿no? Porque él también tiene hijas, tiene esposa, tiene hermanas, y que ahora salgan sus familiares a defender lo indefendible, pues es realmente algo ya no nos sorprende nada de este hombre. Sí, Fíjate que en la mañanera del 25 de junio del mes pasado, pues empieza un entramado más de dimes y diretes porque pues se expone en esa mañanera con números la cantidad de litigios, la cantidad de años que tiene no pagando, la cantidad de impuestos que se le han acumulado y la cifra que exponen ahí es de 64,000 millones de pesos. Con cerca de casi 40 litigios, el número específico que dieron fue 32 para defenderse de no pagar impuestos. Lleva más de 16 años litigando precisamente para no pagar. Pero fíjate que hay un dato duro, que más o casi la totalidad de su fortuna está basada en la evasión de impuestos, ¿sí? O sea, el día que él pague estos impuestos, simplemente se va a quedar con 1,000 millones de pesos. Claro que es una suma para cualquier mortal en México, pues muy considerable, pero sí, haber sido considerado uno de los hombres más ricos de México y quedar en esta situación, precisamente por no haber querido pagar los impuestos, eh, pues me parece a mí algo que tampoco no te habla de alguien que sea muy brillante para los negocios, ¿no? Más bien te deja expuesto y ha exhibido que los negocios que ha hecho han sido siempre al amparo del poder. sí, es muy complejo el sistema fiscal mexicano y es muy complejo también la parte de la ejecución. Cuando tú hablas de que tienes empresas, en este caso Electra, o eres un grupo Salinas, ¿no? Que de alguna manera se le llama un holding, es decir, pues, es un grupo de empresas que trabajan juntas, ¿no? Y se reparten las pérdidas en lugar de las ganancias, ¿no? De eso se trata, ¿no? De pagar menos impuestos, entonces reparte las pérdidas. Entonces, en este tipo de negocios, quien pierde, digo, el 99,9 de los casos nunca es el empresario. Quien quiebra es TV Azteca, quiebra Grupo Electra, quiebra Salinas, pero generalmente el empresario, pues es empresario este, rico, empresa pobre, ¿no? Entonces, digo, además para quitarle las cosas va a estar complicado, ¿no? Tiene que pagar, pagará, o sea, habrá que haber algunas estrategias ahí para intervenir las empresas, porque como sabes, en este tipo de asuntos, pues no es que voy a ir a embargarle algo a la empresa, ¿no? Vas, intervienes la empresa, entra un síndico, se hace el embargo de toda la negociación y quien toma la administración de la empresa, pues es prácticamente en este caso el SAT, ¿no? Entraría a tomar ahí y se vienen unos problemas muy grandes, ¿no? Porque a ver quiénes son los socios, ¿no? De una empresa que cotiza en bolsa de valores, pues ya los socios no nada más son Salinas Pliego, no sé qué porcentaje de él en lo personal sean las empresas, ¿no? O sea, qué porcentaje tendrá para mantener el control. Quiero pensar que por lo menos de las principales acciones, las primeras series, seguramente él tiene alguna mayoría. Pero ya de todas las acciones, series A, series B, series, es decir, las series de las que ellos colocan como deuda en el público en general, que tú puedes ir a comprar tus acciones de TV Azteca, digo, no te lo recomiendo, ¿verdad? Pero puedes ir a comprarlas y entonces tú ya eres también una parte de ahí. ¿Qué pasa con el valor de la acción? Pues se viene a cero, ¿no? Entonces, sí es un problema grande, ¿no? Porque además es una empresa, son empresas que tienen ya muchos años y que se hicieron muy grandes, ¿no? Habrá que ver qué sucede. Si inclusive pudo haber llegado a alguna negociación antes de que todo esto sucediera. Ya ahorita difícilmente le va a decir la presidenta, pues sí, mira, ahora sí que como contigo, ¿no? Échame pagos chiquitos, ¿no? Que ya lo veo muy complicado, ¿no? Entonces, sí es una situación muy, muy complicada. Habrá que ver qué sucede. Y como muchas empresas en México, ¿no? Fíjate que hubo un tiempo en que se dio esta falsa narrativa en donde se decía que las empresas mexicanas en general, ¿no? Porque no podemos hablar, hay muchas muy buenas empresas que se manejan muy bien y que dan muchos empleos y que generan muchas ganancias, ¿no?
pero la generalidad de las empresas en México, bueno, pues, su productividad está limitada a esto que dices, ¿no? A la evasión del impuesto, a la ilusión del impuesto, que lo toman ellos, se convierte eso en la utilidad, ¿no? Y a la explotación del trabajador, ¿no? A bajar los sueldos, a tratar de no dar las prestaciones completas, a engañar a los empleados y no pagar el seguro social. Es decir, hay muchas cuestiones en donde llegamos a estas situaciones, ¿no? Y bueno, ese es por el tema de Ricardo Salinas Pliego. Ahora, el otro tema también, pues es el de Donald Trump, ¿no? El vecino, famoso vecino, que parece ser que este cuate, pues cada semana o cada 15 días se le ocurre algo, ¿no? Ahora la semana pasada ya empezó con lo del cobre, ¿no? Empezó que ahora vamos a ponerle ahora, el problema del cobre es como el problema del aluminio, ¿no? El aluminio, pues aquí lo ves, aquí lo tenemos, lo ves en las construcciones, en las ventanas, lo ves en partes de vehículos, lo ves absolutamente en todo. Y el cobre, bueno, pues digo, ha tenido algunas sustituciones como en el caso de la construcción, a lo mejor ya ahora se construye con PVC, pero el cobre se utiliza en una infinidad de productos electrónicos, eléctricos, los cables. ¿No? Entonces creo que ese es un problema mayor, ¿no? El problema aquí también es que, pues pareciera que no nos deja en paz, ¿no? Susana no deja a la presidenta prácticamente tener un desarrollo económico con tanta presión de tarifas, ¿no? Sí, la verdad es que pobre de nuestra presidenta, ¿no? No pasa una sola semana que la trae asoleada con una cosa u con otra, que realmente ser enemigo de Donald Trump es malo, pero ser su amigo también es bastante malo, como nos podemos dar cuenta, ¿no? Yo creo que es muy correcto las posturas que ha planteado la presidenta. Creo que ella también está empezando a medirlo, pero hay algo interesante también, que ya se están buscando otros mercados, ¿no? Aquí en México, como dices tú, pues todavía podemos mantener algunos pequeños lujos como poder comprar una taza de cobre o algunas cosas de cobre como utensilios de cobre, pero pues así con estos impuestos que nos quieren poner, pues la verdad va a estar difícil. Eh, Veo algo que realmente también el pueblo de México, como ciudadano, que ya también nos está cansando la postura de este hombre, ¿no? ¿O tú cómo sientes? Porque no pasa, de verdad, es una semana sin que nos traiga soleados con alguna cuestión. Yo escucho, yo le pregunto a la gente qué piensa usted de esto, ¿no? No, yo creo, me dicen, yo creo que la presidenta ya debe tomar otras cartas, se deben de buscar otros mercados. Ahora hasta el jitomate, ¿no? Sí, Hoy sí, hablaba la también. presidencia, hoy hablaba la presidenta del jitomate, ¿no? Mexicano, es muy buen producto, pero pues ahora también ya nos quiere poner impuestos. Bueno, pues ¿a qué estamos jugando, no? Con este señor. Y la verdad es que siempre hemos expuesto aquí en este programa que estamos a expensas del humor de este tirano, porque realmente no se le puede llamar de otra manera. Yo creo que él ya se dio cuenta que geopolíticamente ya no es igual de poderoso como lo era la vez pasada que él fue gobernante en su país. Sí, y bueno, viendo un poco lo del TEMEC, ¿no? Se suponía que teníamos un tratado. Y fíjate que lo que pasó es que desde los noventas que se firmó el primer TEMEC, cuando se hizo esa construcción del acuerdo entre los tres países, lo que se llamó el TLC, Telecano, como se le llamaría, el NAFTA en inglés, pues esa construcción de ese tratado era precisamente para que pues, las tres economías se conjuntaran de alguna manera se enlazaran y trabajaran en un engranaje juntos, ¿no? Es decir, a ver, México, pues tú pones la mano de obra y te mandamos allá empresas y tú fabricas esto y lo otro, y también sabes qué, te metes a esto, México protege su petróleo, protege ciertas cosas, Estados Unidos hace lo propio, entonces, ¿sabes qué? Yo me dedico a la tecnología, la cuestión financiera la llevo yo, Canadá por su cuenta también sus fortalezas, y se hizo un gran equipo, ¿no? Tan es así que hubo un florecimiento de la industria en los tres países, ¿no? Obviamente México mucho más abajo porque
tampoco nos daba para mucho, pero también había mucha corrupción, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pasan los años, pues llega la caducidad del Tratado de Libre Comercio, se generan las negociaciones todavía entre la mitad Peña Nieto y la mitad López Obrador, se negocia lo que es el nuevo TEMEC, se hace una buena, incluso con Trump, ¿no? Y todavía estando más o menos en el mismo papel, ¿no? Vamos más o menos a hacer lo mismo, seguimos con esta conjunción, ya Trump amenazando algunas cosas, pero ¿qué sucede? ¿No? México nunca volteó a ver, ni con los gobiernos neoliberales, ni en nuestro pasado gobierno, nunca volteamos a ver ni al sur, ni al este, ni al oeste, sino que nuestra producción se siguió centrando en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? De tal manera que aunque tenemos más de 18 acuerdos y tratados internacionales, pues básicamente nosotros el 90% prácticamente de lo que producimos se lo vendemos a Estados Unidos y a Canadá, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo le haces para acomodar todos estos productos en otro lado, ¿no? Muy, muy complicado. Obviamente esos mercados los ganó alguien más, ¿no? O sea, para nosotros poder cambiar y decir, ya no le voy a vender jitomate a Estados Unidos, ahora déjame ver a quién se lo vendo, pues no es tan fácil como llegar al mercado y poner tu puesto y decir, pues aquí tengo jitomate, ¿no? Son cuestiones muy complicadas. Inclusive entrar a mercados nuevos en ciertos países es todavía más difícil. Por ejemplo, en Japón y en China es muy difícil venderles, ¿no? Las regulaciones arancelarias y no arancelarias son muy complicadas. Entonces, sí, se pone la cuestión muy complicada y la presidenta no la tiene fácil, digo, o sea, la verdad es que, y sí, yo entiendo la presión, ¿no? La gente dice, oye, no, pues ya mándalo a la fregada, ¿no? No se puede, o sea, aquí desgraciadamente la presidenta tiene que irse con mucho cuidado con este personaje, tratar, así como lo ha estado haciendo, yo creo que lo ha hecho sumamente bien, o sea, muy bien, controlando una fiera como lo hizo López Obrador mucho tiempo. Y poco a poco, como si dicen, pues sí, ir tratando de ver, a ver a quién le vamos a vender algo que allá en Estados Unidos nos van a dejar de comprar precisamente por las tarifas, ¿no? Si tú le pones tarifa al jitomate, de por sí el jitomate y el limón en Estados Unidos es muy caro. Probablemente un solo limón te cueste $1, por ejemplo, ¿no? Probablemente un jitomate llegue a costar 70, 80 centavos o tal vez el dólar, ¿no? Un jitomate, imagínate con la tarifa, pues te va a costar unos 50. Entonces, ¿quién te va a comprar jitomate? Allá los mexicanos van a decir, "Oh, híjole, esto está muy caro, mejor vámonos por el bote, ¿no? Por el tomate de bote, que no sabe igual de nada, pero bueno, pues es para lo que alcanza, ¿no? Entonces, ¿a quién le vamos a vender eso? Para que no se eche a perder, ¿no? Habrá que buscar nuevos mercados ganándole al tiempo. Ahora a ver, aquí le vendemos el cobre que va a estar muy, muy caro también. Y todo obviamente va a producir una inflación, pues en todo lo que es el bloque comercial de América del Norte. Así es. Y mientras nuestra presidenta, pues con cautela, mantiene un equipo negociador en Washington tras las amenazas que ha sufrido ellas desde que Trump llegó al gobierno. Entonces, al anuncio de Washington del gravamen de 30% de las exportaciones fuera del TEMEC, pues lo único que se puede hacer es poner una mesa de negociación, porque como dices, pues no es tan sencillo, ¿no? Como decir, ya no quiero que seas mi socio comercial. Sí, Pues si exacto. quisiéramos, ¿verdad? Si Sí, quisiéramos, porque esto ya no está resultando ningún negocio, pero no es tan fácil, porque los acuerdos pues no se rompen así, como, como los dichos, ¿no? Entonces, fíjate que aquí hay algo interesante que sacó una nota del país. Eh, Aprovechó una carta de Trump donde establece claramente que busca llegar a un acuerdo, pero para que no haya estos aranceles, lo pone que él nos dice que van a empezar el 1 de agosto, ¿no? O sea, tiene todavía unos pocos días para tratar de renegociar y como siempre, pues ha cedido un poco, pues tenemos la esperanza de que simplemente, pues con las mesas de negociaciones se pueda ceder hasta cierto punto, ¿no? sí, lo mande a septiembre, luego a octubre, luego a noviembre, ¿no? Ándale. Así, pero así no la vamos a llevar. Lo bueno es que ya se están acostumbrando a cómo sentar las negociaciones, es más que creo que ya hasta le agarraron el modo, no sé tú cómo ve.
¿no? Yo sabes qué, creo que lo que sí le agarró el modo, eso sin duda, tiene que ver mucho con los mercados. Fíjate que, por ejemplo, el peso, por más que han salido estas cuestiones y que ya sabes, aquí las águilas, la gente de la oposición que dicen, ahorita sí va a venir una devaluación del peso y van a ver, y el peso sigue fuerte, ¿no? Es más, el peso hace unos días Más, estaba prácticamente en 18 pesos cerrados, ¿no? Entonces, aún así, fíjate, o sea, los mismos mercados, o sea, esas manos invisibles que están, aún con estos escándalos, no han subido el valor no han devaluado el peso, ¿eh? O sea, el peso sigue fuerte. Si ahorita cualquier mexicano fifí quisiera irse a Europa a gastar dinero, todavía les saldría muy buen época. El dólar está a 18, o sea, 19 a 18, 18.50, es decir, se mantiene en un precio bastante competitivo, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido de lo mejor que ha sucedido, no desde ahora, sino desde el pasado sexenio, ¿no? Que es lo que desconfiaban muchos empresarios, que al final se dieron cuenta que esto era nada más que pudo hablar de la oposición, ¿no? Y bueno, Susana, pues ya se nos acabó el tiempo, qué rápido se va, ¿eh? Pero sí, ya hasta nos pasamos tantito. Pero bueno, pues nos vemos la semana que entra, compañeros, y ojalá y nos escuchen. Susana. gracias por escucharnos y pues siempre agradecerles su tiempo y que compartan y nos den like a este pequeño esfuerzo ciudadano por abordar los temas que, que el país sufre. Hasta luego.